Mis padres invirtieron todos sus ahorros en la startup fallida de mi hermano, y después, exigieron mudarse a mi apartamento. Cuando me negué, me llamaron hija ingrata e intentaron manipularme. Así que, ideé otros planes. Sus rostros palidecieron cuando se dieron cuenta de la realidad. Soy Chloe, tengo 32 años, y el año pasado, la vida que había construido con tanto esmero casi se derrumba a mi alrededor. Después de trabajar hasta el agotamiento durante una década en marketing, finalmente compré el apartamento de mis sueños en Seattle. 2 habitaciones, suelos de madera y, lo más importante, era mío. Luego llegó esa fatídica llamada de domingo. Mamá sollozaba, mientras papá echaba humo en silencio al fondo. La startup de tu hermano fracasó. Lo hemos perdido todo. Poco sabía yo que no solo llamaban para darme malas noticias. Estaban buscando su próxima residencia, la mía. Si estás viendo esto ahora mismo, pulsa ese botón de suscribirte y deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Créeme, querrás quedarte para saber qué pasó después. Mi relación con mi familia siempre había sido complicada, por decirlo suavemente. Mis padres, Eleanor y Michael Wilson, no eran malas personas, pero dejaron claro desde muy temprano que mi hermano Ethan era el hijo predilecto. Era 3 años mayor que yo, carismático, y tenía grandes sueños en los que mis padres creían fervientemente. Yo era la práctica, la que trabajaba duro pero nunca llegaba a brillar ante sus ojos. Al crecer en nuestra casa suburbana en Portland, veía cómo Ethan recibía los últimos aparatos, los campamentos de verano más caros y un apoyo inquebrantable para sus pasiones siempre cambiantes. Mientras tanto, yo tuve trabajos a tiempo parcial desde los 16 años, ahorré para mi propia universidad y aprendí pronto que, si quería algo, necesitaba ganármelo yo misma. Cuando llegó la graduación del instituto, Ethan recibió un coche nuevo. Yo recibí un pastel y una tarjeta con $200. Chloe, eres tan responsable con el dinero, había dicho mamá, como si eso explicara la discrepancia. Ethan necesita más apoyo para prosperar. Me pagué mis estudios en la Universidad Estatal de Portland trabajando en 2 empleos mientras mantenía un promedio de 3.9. Mis padres asistieron exactamente a uno de mis eventos universitarios, mi graduación, y pasaron la mayor parte de ese día hablando de la primera idea de startup de Ethan. Era una especie de aplicación para encontrar eventos locales que nunca pasó de un prototipo rudimentario, pero hablaban de ella como si fuera el próximo Facebook. Después de la universidad, conseguí un puesto de nivel inicial en una firma de marketing en Seattle. El salario inicial no era maravilloso, pero trabajé duro, demostrando mi valía proyecto tras proyecto. Vivía con 3 compañeras en un apartamento diminuto, tomaba el autobús para ir a todas partes y me preparaba el almuerzo para ahorrar dinero. Cada ascenso se sentía como una victoria personal. A los 30, ya era estratega senior de marketing, respetada en mi campo, y finalmente ganaba lo suficiente como para empezar a ahorrar para mi propio lugar. Mi apartamento no era extravagante, pero para mí era perfecto, un condominio de 2 habitaciones en un buen barrio, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. La segunda habitación servía como mi oficina en casa, una necesidad ya que mi empresa había pasado al trabajo híbrido después de la pandemia. Había ahorrado durante 7 años para el pago inicial, investigado los barrios meticulosamente y negociado el precio para rebajarlo en $10.000. Cuando recibí las llaves, lloré de felicidad. Este lugar representaba cada madrugón, cada vacación omitida, cada sacrificio que había hecho. Mientras tanto, la vida de Ethan siguió una trayectoria diferente. Después de que la aplicación de eventos fracasara, intentó con una tienda de ropa en línea que cerró en 8 meses. Luego vino un servicio de entrega de comida centrado en ingredientes orgánicos, que duró un poco más antes de quedarse sin capital. Con cada fracaso, volvía a casa por un tiempo, y mis padres recurrían a sus ahorros para financiar su siguiente idea brillante. Intenté advertirles varias veces a lo largo de los años. Mamá, papá, me preocupa cuánto estáis invirtiendo en los negocios de Ethan sin ver ningún retorno, les dije durante una visita en las fiestas. Así funcionan las startups, Chloe, había respondido papá con desdén. Hay que gastar dinero para ganar dinero. Ethan es un visionario, como Steve Jobs o Elon Musk. Fracasaron muchas veces antes de triunfar. Pero vuestros ahorros para la jubilación. Estaremos perfectamente bien cuando esto despegue, interrumpió mamá. Además, la familia apoya a la familia.
Lo entenderías si tuvieras sueños más grandes. Eso dolió, pero me había acostumbrado a tales comentarios. Dejé de mencionarlo después de eso, llamando a casa con menos frecuencia mientras me concentraba en construir mi propia vida. Nos acomodamos en una rutina de llamadas de cumpleaños obligatorias y reuniones festivas incómodas. Entonces, hace unos 2 años, Ethan fundó Quantum Solutions. A diferencia de sus empresas anteriores, esta sonaba alarmantemente ambiciosa desde el principio. La describió como tecnología revolucionaria de IA que transformaría la logística industrial. Sin embargo, cada vez que pedía detalles, decía que era demasiado técnico para que yo lo entendiera. Lo que sí entendí fue que buscaba una inversión importante, y mis padres estaban considerando rehipotecar su casa para proporcionársela. Está trabajando con unos programadores brillantes, me dijo papá emocionado por teléfono. Esta es la grande, Chloe. Podríamos estar hablando de millones cuando salgan a bolsa. Intenté una vez más expresar mis preocupaciones. ¿Habéis visto un plan de negocios? ¿Proyecciones de flujo de caja? ¿Algo concreto? Hemos visto todo lo que necesitamos ver, respondió mamá con frialdad. Ethan no nos decepcionaría. Lo dejé de nuevo, pensando que eran adultos tomando sus propias decisiones. Además, había una pequeña parte de mí que esperaba que, quizás, solo quizás, Ethan finalmente hubiera encontrado su idea ganadora. Tal vez esta vez la fe de mis padres sería recompensada, y todos podríamos celebrarlo juntos. Quizás entonces verían que mi preocupación nacía del amor, no de los celos. Incluso asistí a la fiesta de lanzamiento de Quantum Solutions, conduciendo 3 horas hasta Portland un viernes después del trabajo. Ethan dio un discurso vago pero entusiasta sobre romper paradigmas y aprovechar la IA de última generación, mientras los inversores bebían champán y asentían. Mis padres sonreían con orgullo durante toda la velada, presentándose como los padres del fundador y CEO. Ni una sola vez me presentaron a nadie. Aún así, sonreí y ofrecí mis felicitaciones, esperando sinceramente su éxito. La reconciliación familiar parecía posible si el negocio de Ethan prosperaba y la inversión de mis padres daba sus frutos. Podríamos superar las viejas dinámicas y quizás construir relaciones más saludables como adultos. Esa esperanza duró exactamente 11 meses antes de que todo se viniera abajo. La llamada telefónica llegó en una lluviosa tarde de domingo, mientras preparaba la comida para la semana. La voz de mamá era apenas reconocible a través de sus sollozos. Se ha ido todo, Chloe. Todo. Se me encogió el estómago. ¿Qué se ha ido? ¿Qué ha pasado? El negocio. El negocio de Ethan, su voz se quebró. Fracasó. Perdimos todo lo que invertimos. Me senté pesadamente en el taburete de mi cocina. ¿Cuánto invertisteis? Hubo una pausa. Luego, la voz de papá se puso al teléfono. Tu madre no puede hablar ahora mismo. Invertimos nuestros ahorros para la jubilación, todos, y sacamos una segunda hipoteca sobre la casa. Su voz, generalmente tan segura, sonaba hueca. El banco va a ejecutar la hipoteca el próximo mes. Mi mente se aceleró, calculando cifras. Mis padres rondaban los 60 años. Papá se había jubilado de su trabajo como director de instituto 2 años antes, y mamá había sido bibliotecaria a tiempo parcial. Su fondo de jubilación había sido modesto pero suficiente, hasta que lo vaciaron. ¿Qué pasó con Quantum Solutions?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Ethan dice que el mercado cambió. Una gran empresa de tecnología lanzó algo similar pero mejor, y hubo problemas de gestión, sonaba papá a la defensiva incluso ahora. Estas cosas pasan en los negocios. Más tarde descubriría que había mucho más en la historia: mala gestión, capacidades exageradas y posiblemente incluso representaciones fraudulentas a los inversores. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que mis padres estaban en crisis. ¿Dónde está Ethan ahora?, pregunté. Se está quedando con un amigo, dijo mamá, habiéndose recompuesto lo suficiente para volver a la llamada. Está devastado, Chloe. Este era su sueño. Me mordí la lengua para no señalar que también era la seguridad financiera de mis padres. ¿Qué vais a hacer? ¿Os queda algún ahorro? Otra pausa. Solo lo suficiente para 1 mes o 2 de gastos. Estamos estudiando opciones.
El sutil cambio en su tono me alertó. Había escuchado esa nota particular en la voz de mamá antes, cuando se estaba preparando para pedir algo importante. ¿Qué tipo de opciones?, pregunté con cautela. Bueno, comenzó ella, con una voz artificialmente alegre, estábamos pensando en que la familia necesita permanecer unida en los momentos difíciles. Papá intervino. Tu apartamento tiene 2 habitaciones, ¿verdad? Y estás completamente sola en ese gran apartamento. Se me revolvió el estómago. ¿Estáis pidiendo mudaros conmigo? Solo temporalmente, se apresuró a añadir mamá. Hasta que nos recuperemos. Podríamos ayudar con las tareas del hogar, la cocina. No lo sé, dije, con la mente dando vueltas. Mi segunda habitación es mi oficina. Trabajo desde casa 3 días a la semana. Podrías trabajar en la mesa de la cocina esos días, sugirió papá, como si fuera la solución más razonable del mundo. No estamos pidiendo mucho, Chloe. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ese último comentario me hizo estremecer. ¿Qué habían hecho exactamente por mí que no hubiera hecho yo por mí misma? Pero este no era el momento de reabrir viejas heridas. Dejadme pensarlo, dije finalmente. Es mucho que procesar. Mientras tanto, ¿habéis buscado algún servicio social? Hay programas para personas mayores que enfrentan inseguridad de vivienda. La voz de mamá se volvió fría. No somos casos de caridad, Chloe. No sugiero caridad. Sugiero soluciones prácticas mientras resolvemos esto. Dejadme investigar un poco y os llamo de vuelta. ¿De acuerdo? Después de colgar, pasé horas investigando opciones. Encontré varias comunidades de viviendas asequibles para personas mayores con vacantes inmediatas. Busqué programas de asistencia financiera para los que podrían calificar. Incluso llamé a una amiga trabajadora social que se especializaba en servicios para personas mayores para pedirle consejo. Al anochecer, había compilado una lista de alternativas realistas a que se mudaran a mi apartamento. Cuando les devolví la llamada, su respuesta fue desalentadora. Esos lugares son para gente vieja, dijo mamá con desdén. Estáis en vuestros 60, señalé suavemente. No estamos listos para ese tipo de ambiente, insistió papá. Y las listas de espera para los lugares decentes son de años. De hecho, hay disponibilidad en Garden Terrace. Es una comunidad agradable con... Chloe, interrumpió mamá. La familia permanece unida en la crisis. Eso es lo que te enseñamos. De verdad, pensé, pero no lo dije. Solo necesitamos un poco de tiempo para reagruparnos, añadió papá. 1 año, quizás 2 como máximo. 1 año o 2. Las palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que termináramos la llamada. Mi independencia cuidadosamente cultivada, mi tranquilo ambiente hogareño, mi espacio profesional, todo interrumpido potencialmente por años. ¿Y qué garantía tenía de que realmente se irían una vez que se instalaran? Esa noche llamé a mi mejor amiga, Olivia, desesperada por una perspectiva. Perdieron todo invirtiendo en la startup de Ethan y ahora quieren mudarse contigo, repitió con incredulidad después de que le explicara la situación. ¿Y dónde está Ethan en todo esto? ¿Por qué no los acoge él? Aparentemente, se está quedando con un amigo, y está devastado por el fracaso de su negocio, dije, haciendo comillas en el aire aunque Olivia no podía verlas a través del teléfono. O sea, él arma el lío y se espera que tú lo limpies. Típico. Olivia había sido testigo de la dinámica de mi familia de primera mano a lo largo de los años y nunca se andaba con rodeos al respecto. Y esperan quedarse hasta 2 años en tu apartamento de 2 habitaciones donde trabajas desde casa. Eso es lo que sugieren. Chloe, sabes que te quiero y trato de ser justa con tus padres, pero esto tiene señales de alarma por todas partes. No están pidiendo. Están asumiendo que reorganizarás tu vida para arreglar su error. Y una vez que estén dentro, ¿cómo los sacarás? Sus palabras cristalizaron mis propios miedos. Entonces, ¿crees que debería decir que no? Creo que deberías proteger lo que has construido. Has trabajado muy duro por tu independencia. Puedes ayudarlos a encontrar alternativas, quizás incluso ayudar financieramente dentro de lo razonable, pero no sacrifiques tu hogar y tu paz mental. Tomaron decisiones de adultos con su dinero.
Necesitan tomar decisiones de adultos sobre las consecuencias. Sabía que Olivia tenía razón, pero decir no a la familia en crisis también se sentía mal. Pasé una noche inquieta sopesando mis opciones, tratando de encontrar un punto intermedio que ayudara a mis padres sin renunciar a mis límites. No tenía idea de que la situación estaba a punto de empeorar mucho más. 3 días después de la llamada inicial, estaba en medio de una reunión virtual cuando sonó el timbre. Excusándome rápidamente, abrí la puerta y encontré a mis padres allí de pie, rodeados por 4 maletas grandes y varias cajas. «¡Sorpresa!», exclamó mamá con una alegría forzada. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero se había maquillado en un intento de parecer compuesta. Papá estaba a su lado, con las llaves en la mano. Pensamos que sería más fácil discutir los arreglos en persona. Miré su equipaje con incredulidad. ¿Habéis traído todo con vosotros? Solo lo esencial, dijo mamá, entrando ya en el apartamento. El resto está en un almacén. Teníamos que estar fuera de la casa para el fin de semana de todos modos, así que pensamos. Dejó la frase en el aire, mirando mi sala de estar con aire evaluador. Esto es bonito, Chloe. ¿Te ha ido bien? Cerré la puerta lentamente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Estoy en medio de una reunión de trabajo. Necesito volver. Oh, no dejes que te interrumpamos, dijo papá, aunque claramente ya lo habían hecho. Simplemente empezaremos a meter estas maletas y a instalarnos. Esperad, dije, con más fuerza de la que pretendía. Todavía no hemos discutido esto. No he aceptado que os mudéis. Intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. Asumimos que, como estabas investigando opciones, planeabas ayudar, dijo mamá, con la voz adquiriendo un tono dolido. ¿A dónde más iríamos con tan poco tiempo? Investigué opciones de vivienda para vosotros, no formas de acomodaros aquí, aclaré, sintiendo que mi ansiedad aumentaba. Tengo esa información lista para compartir, pero ahora mismo necesito terminar mi reunión. ¿Podéis esperar fuera 20 minutos? Luego podemos hablar como es debido. Aceptaron a regañadientes y volví a mi reunión, aunque apenas podía concentrarme. Después de terminar, me reuní con mis padres, que estaban sentados rígidamente en mi sala de estar. Dejadme mostraros lo que encontré, comencé, sacando la carpeta de información que había compilado. Antes de que empieces, interrumpió papá, ¿por qué no nos enseñas tu apartamento? Nos encantaría ver cómo lo has decorado. Era un intento transparente de cambiar de tema, pero cedí, dándoles un breve recorrido. Cuando llegamos a la segunda habitación, mamá entró inmediatamente y comenzó a evaluar el espacio. Podríamos poner nuestra cama contra esta pared, reflexionó. Y quizás una pequeña cómoda aquí. Tu escritorio tendría que irse, por supuesto, pero podrías montar un puesto de trabajo más pequeño en la sala de estar. Mamá, no he aceptado este arreglo, le recordé, sintiéndome cada vez más incómoda. Chloe, dijo papá con un suspiro, después de todo lo que hemos sacrificado por ti a lo largo de los años, me sorprende tu reticencia a ayudar a tus propios padres en su momento de necesidad. Y ahí estaba, la táctica de la culpa que había estado esperando. ¿Qué sacrificasteis exactamente por mí?, pregunté, incapaz de evitar el filo en mi voz. Mamá pareció sorprendida por mi pregunta. Te criamos. Pusimos comida en la mesa, un techo sobre tu cabeza. Te llevamos a los eventos escolares. Cuando no estabais ocupados con las actividades de Ethan, interrumpí. Ahí está, dijo papá, sacudiendo la cabeza. Los celos. Siempre has resentido el éxito de tu hermano. Éxito, reí con incredulidad. Su negocio acaba de fracasar catastróficamente y se llevó vuestra jubilación con él. Mientras tanto, yo me pagué la universidad, construí una carrera y compré este apartamento sin ninguna ayuda de ninguno de vosotros. Te dimos valores, insistió mamá. Te enseñamos a ser independiente. No. Me descuidasteis en favor de Ethan, y me volví independiente por necesidad. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu hermano nunca nos daría la espalda así. Siempre ha sido el generoso, el que tiene un gran corazón. Entonces, ¿por qué no os quedáis con él?, desafié. Él no tiene espacio ahora mismo, tartamudeó papá. El apartamento de su amigo es diminuto.
El mío también, respondí, y necesito mi oficina para hacer mi trabajo, el trabajo que paga este apartamento. La conversación continuó en círculos durante otra hora. Relataron historias embellecidas de sus sacrificios parentales. Me recordaron veces que me habían ayudado, la mayoría de las cuales no recordaba porque en realidad no habían sucedido. Hablaron de lealtad familiar y obligación, de cómo la sangre es más espesa que el agua. Finalmente, respiré hondo y expuse mi posición lo más claramente que pude. Lamento vuestra situación financiera y quiero ayudar, pero no podéis mudaros aquí. No es práctico con mi configuración de trabajo y, francamente, no creo que sea saludable para nuestra relación. Estoy dispuesta a ayudaros financieramente dentro de mis posibilidades mientras encontráis una vivienda adecuada. Encontré varias opciones que parecen prometedoras, y estaré encantada de llevaros a visitarlas. Incluso os ayudaré con el proceso de solicitud. ¿Así que eso es todo?, preguntó papá, con la voz dura. ¿Nos estás dando la espalda? No, estoy ofreciendo una forma alternativa de ayuda. Una que respeta tanto vuestras necesidades como mis límites. ¿Límites?, se burló mamá. ¡Qué concepto tan frío y moderno! En mis tiempos, la familia no tenía límites entre sí. Quizás deberían haberlos tenido, dije en voz baja. Se fueron poco después, negándose a llevarse mi carpeta de recursos. La postura de papá era rígida de ira, mientras que mamá hacía un espectáculo de secarse las lágrimas mientras caminaban hacia su coche. Los observé desde mi ventana mientras se alejaban, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. El alivio fue efímero. Esa noche, mi teléfono explotó con mensajes de familiares lejanos, tías, tíos, primos con los que apenas hablaba, todos expresando su conmoción y decepción por mi abandono de mis padres en su momento de necesidad. «¿Cómo pudiste darle la espalda a tu propia madre y padre?», me escribió la tía Carol, a quien no había visto en 3 años. «Después de todo lo que han hecho por ti», escribió el tío Gary, que nunca había asistido a ninguna de mis graduaciones o eventos importantes de mi vida. El mensaje más hiriente vino del propio Ethan, un correo electrónico mordaz que llegó alrededor de la medianoche. «Siempre supe que eras egoísta, Chloe, pero esto es un nuevo mínimo, incluso para ti. Mamá y papá lo dieron todo para darnos una buena vida, y ahora que necesitan ayuda, les cierras la puerta en la cara. Están devastados. Criaron a una hija durante 32 años solo para descubrir que no le importan un bledo. Yo mismo los acogería si pudiera, pero me estoy recuperando de un gran revés empresarial. Al menos yo tengo la excusa de la ruina financiera. ¿Cuál es la tuya? ¿Tu precioso apartamento? ¿Tu preciosa independencia? Madura y recuerda lo que importa en la vida, la familia. Aunque claramente has olvidado lo que significa esa palabra. Leí su correo electrónico 3 veces, cada lectura avivando más mi ira. Ethan, que había quemado los ahorros de jubilación de nuestros padres con sus empresas fallidas, que de alguna manera se estaba quedando con un amigo en lugar de encontrar una manera de alojar a nuestros padres él mismo, tenía la audacia de llamarme egoísta. Durante los días siguientes, el bombardeo continuó. Parientes con los que no había hablado en años de repente tenían opiniones firmes sobre mi carácter. Mis padres enviaban mensajes alternos de culpa e ira. Las notificaciones constantes me dejaban ansiosa y distraída. Empecé a cuestionarme. ¿Estaba siendo despiadada? ¿Debería sacrificar mi espacio, mi paz, mi independencia cuidadosamente construida para alojar a mis padres? La duda se instaló, erosionando la confianza en mi decisión. Mi trabajo comenzó a resentirse. Incumplí plazos, titubeé durante las presentaciones y me encontré mirando fijamente la pantalla de mi ordenador durante largos periodos. Durante una importante reunión con un cliente, tuve un ataque de pánico, el corazón acelerado, las palmas sudorosas, la visión reducida a un punto. Tuve que excusarme abruptamente, dejando que mis colegas me cubrieran. Después de ese incidente, mi jefa, Sara, me llamó a su oficina. «Chloe, ¿qué está pasando? Esto no es propio de ti». Me derrumbé y le conté todo, la historia familiar, la startup fallida, la exigencia de vivienda, la campaña de culpa. Escuchó atentamente, ofreciéndome pañuelos cuando mi compostura se resquebrajó. «Tómate unos días personales», dijo cuando terminé. «No como un castigo, sino porque necesitas tiempo para lidiar con esto. Tu trabajo estará aquí cuando vuelvas.
Y Chloé, añadió, de una hija de padres manipuladores a otra, no te equivocas al proteger tus límites. Seguí su consejo y despejé mi calendario para el resto de la semana. Pero incluso con el descanso del trabajo, la situación continuó escalando, dirigiéndose hacia un punto de ruptura inevitable. Una semana después de la visita sorpresa de mis padres, estaba navegando por Facebook cuando lo vi, una publicación de Ethan que me heló la sangre. Con el corazón roto por mis padres hoy, después de perder su jubilación por mi revés empresarial, del cual asumo toda la responsabilidad. Han sido rechazados por su propia hija, que se niega a ayudar de ninguna manera. La criaron, la amaron, apoyaron sus sueños, y ahora se enfrentan a la falta de hogar mientras ella disfruta de su espacioso apartamento sola. La familia debería significar algo. Por favor, tenedlos en vuestros pensamientos mientras atraviesan este momento difícil. La familia es lo primero. La publicación tenía docenas de comentarios de simpatía y fue compartida varias veces, incluso por conocidos mutuos y algunos de mis colegas. La narrativa era completamente falsa. No me había negado a ayudar de ninguna manera. Había ofrecido asistencia financiera y ayuda para encontrar vivienda, pero ese matiz se perdió en el emotivo llamamiento de Ethan. Mientras miraba la pantalla con incredulidad, apareció un mensaje de mi prima Megan. Hola Chloé, no sé qué está pasando con el tío Michael y la tía Eleanor, pero pensé que deberías ver lo que están diciendo en el chat grupal de la familia. Adjuntó capturas de pantalla que me revolvieron el estómago. Mis padres estaban pintando un cuadro de abandono absoluto, afirmando que me había reído de su situación, que les había dicho que eran estúpidos por invertir en el negocio de Ethan, que me había negado incluso a hablar con ellos cuando vinieron a mi puerta. Nada de eso era cierto. La campaña en las redes sociales ya era bastante mala, pero la situación comenzó a afectar mi vida diaria de formas inesperadas. Recibí correos electrónicos preocupados de amigos de la universidad que habían visto las publicaciones de Ethan. Una vecina de mi edificio me lanzó una mirada fría en el ascensor y murmuró algo sobre respetar a tus mayores. Mi tía dejó un mensaje de voz entre lágrimas sobre lo decepcionada que estaría mi difunta abuela con mi comportamiento. El constante bombardeo de culpa y acusaciones me desgastó. Empecé a tener problemas para dormir, permaneciendo despierta repasando conversaciones e imaginando lo que debería haber dicho de otra manera. Perdí el apetito, picoteando las comidas antes de apartarlas a medio comer. La ansiedad, que había comenzado como una ola ocasional, ahora se sentía como una compañera constante, un peso oprimiendo mi pecho. Durante un momento particularmente bajo, llamé a mi terapeuta para una sesión de emergencia. La doctora Evans me había estado ayudando a trabajar en mi dinámica familiar durante el último año y reconoció la crisis de inmediato. Chloé, lo que tu familia está haciendo se llama manipulación emocional, dijo con firmeza. Están usando la culpa, la vergüenza y la presión social para anular tus límites legítimos. No se trata de que seas egoísta. Se trata de que se niegan a respetarte como una adulta con tu propia vida. Pero ¿y si realmente no tienen a dónde ir?, pregunté, expresando mi miedo más profundo. Basado en todo lo que me has contado, ese no es el caso. Tienen opciones. Simplemente no les gustan esas opciones tanto como la idea de mudarse contigo, donde no tendrían que ajustar sus expectativas ni asumir la responsabilidad de sus elecciones. Sus palabras ayudaron, pero la situación continuó deteriorándose. Después de 2 semanas de esta campaña, finalmente acepté reunirme con mis padres para cenar en un lugar neutral, un restaurante en el centro, con la esperanza de aclarar las cosas y llegar a algún tipo de entendimiento. Llegué temprano, eligiendo una mesa tranquila en la esquina donde pudiéramos hablar en privado. Cuando mis padres entraron 20 minutos tarde, noté inmediatamente algo extraño. Llevaban bolsas de viaje. Perdona que lleguemos tarde, dijo mamá, deslizándose en el reservado frente a mí. El tráfico era terrible viniendo de casa de la tía Carol. ¿Es ahí donde os estáis quedando ahora?, pregunté, sintiendo un pequeño alivio de que hubieran encontrado alojamiento temporal. Sí, pero es solo una habitación de invitados, y ya hemos abusado de su hospitalidad durante 2 semanas, dijo papá con intención. No podemos quedarnos mucho más tiempo. Respiré hondo. He estado pensando mucho en vuestra situación, y quiero ayudar. He preparado algunas opciones que podrían funcionar, incluyendo. Eso es maravilloso, interrumpió mamá, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía.
Sabíamos que al final entrarías en razón. Podemos mudarnos este fin de semana si te va bien. Retiré suavemente mi mano. Eso no es lo que quise decir. He investigado algunas opciones de vivienda asequible para personas mayores. ¿Esa vivienda para mayores? La voz de papá se elevó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. No somos inválidos, Chloe. Somos tus padres. Nunca dije que fuerais inválidos. Son comunidades agradables para adultos activos. Pensé. Pensamos que nos habías invitado a cenar para decirnos que habías reconsiderado, dijo mamá, su expresión endureciéndose. Por eso trajimos nuestras cosas. Hizo un gesto hacia las bolsas que habían dejado al lado del reservado. La revelación me golpeó como un golpe físico. Habían asumido, o fingido asumir, que esta cena era yo aceptando sus términos. Habían traído bolsas, esperando volver a casa conmigo esta noche. La manipulación era tan flagrante que me dejó sin palabras por un momento. Lamento si hubo un malentendido, logré decir finalmente, pero mi posición no ha cambiado. No podéis mudaros conmigo. Lo que siguió fue la discusión pública más dolorosa de mi vida. Las voces de mis padres se elevaron mientras enumeraban todos sus sacrificios, todas las formas en que les estaba fallando, todos los defectos de carácter que aparentemente siempre habían visto en mí pero que habían pasado por alto por amor paternal. Otros comensales miraban. Un camarero rondaba indeciso cerca. Después de todo lo que hicimos por ti, lloró mamá, con lágrimas corriendo por su rostro, así es como nos lo pagas. ¿Qué hicisteis exactamente por mí?, pregunté, las palabras brotando antes de que pudiera detenerlas. Prestasteis más atención a Ethan desde el día en que nací. Financiasteis su educación mientras yo trabajaba en 2 empleos para pagar la mía. Invertisteis en sus descabellados planes de negocio mientras me decíais que mis metas profesionales eran demasiado seguras y poco ambiciosas. Y ahora que su último fracaso os ha costado todo, de repente se supone que debo sacrificar mi independencia para limpiar el desastre. ¿Cómo te atreves a hablarnos así?, gruñó papá. Somos tus padres. Sí, lo sois, y os quiero a pesar de todo. Pero también soy una adulta con mi propia vida, y tengo derecho a establecer límites. ¿Límites?, se burló mamá. ¿Qué excusa tan conveniente para el egoísmo? No es egoísta. Hemos terminado aquí, interrumpió papá, levantándose bruscamente. Tienes que tomar una decisión, Chloe. O ayudas a tu familia en su momento de necesidad, o dejas de ser parte de esta familia. Así de simple. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros, crudo y final. Así no es como se supone que funciona la familia, dije en voz baja. Es como funciona nuestra familia, respondió con frialdad. Vámonos, Eleanor. Dejaron sus bolsas de viaje junto al reservado mientras salían furiosos, una última táctica de manipulación con la que me negué a jugar. Le pedí al camarero que me llamara un taxi y me senté sola en la mesa, conteniendo las lágrimas mientras esperaba. Cuando llegué a casa, encontré un correo electrónico de un excolega de Quantum Solutions que había visto las publicaciones de Ethan en las redes sociales. El mensaje era breve pero esclarecedor. Chloe, no sé qué le está diciendo Ethan a tu familia, pero deberías saber que él ni siquiera era el CEO de Quantum. Era el director visionario, sea lo que sea que eso signifique. No tenía autoridad real y no aportó ninguna tecnología real. Los verdaderos fundadores técnicos se fueron hace 6 meses cuando se dieron cuenta de que la financiación no se estaba utilizando como se prometió. Yo me fui poco después. Lamento la inversión de tus padres, pero Ethan tergiversó todo a todos, incluidos ellos. Reenvié el correo electrónico a mis padres sin comentarios, pero no recibí respuesta. En cambio, tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Ethan. Espero que estés contenta. Mamá y papá me contaron lo de la cena. Están devastados. La presión arterial de papá está por las nubes. Si les pasa algo a alguno de ellos por este estrés, será tu culpa. Ese fue el momento en que supe que necesitaba tomar una acción decisiva. No solo por la situación de mis padres, sino por mi propia cordura y bienestar. El ciclo de manipulación tenía que terminar. Y yo era la única que podía romperlo. La mañana después de la desastrosa cena, llamé al trabajo para decir que estaba enferma y comencé a investigar en serio.
Ya no se trataba solo de encontrarles vivienda a mis padres. Se trataba de encontrar una solución integral que los ayudara mientras protegía mis propios límites. Necesitaba el consejo de un experto. Mi primera llamada fue a una asesora financiera recomendada por un colega. Sofía García se especializaba en planificación de la jubilación y en ayudar a los clientes a recuperarse de reveses financieros. Le expliqué la situación de mis padres en detalle, su edad, la pérdida de sus ahorros para la jubilación, la ejecución hipotecaria, sus fuentes de ingresos actuales. Sofía escuchó atentamente, tomando notas. Esta es una situación difícil, pero no imposible, dijo cuando terminé. Basado en lo que me has contado, tus padres deberían calificar para varios programas de asistencia. Y con sus ingresos de la Seguridad Social, podrían permitirse un apartamento modesto en una comunidad de vida para personas mayores, especialmente si se complementa ligeramente. La clave es establecer expectativas realistas. Programamos una consulta para mis padres, aunque no estaba segura de que aceptaran asistir. A continuación, me puse en contacto con la doctora Evans para otra sesión de emergencia, esta vez centrada en estrategias para la situación en lugar de solo procesar mis sentimientos al respecto. Lo que estás experimentando es una dinámica común en familias con problemas de enmarañamiento, explicó. Tus padres no te ven como una persona separada con tus propias necesidades y límites. Te ven como una extensión de sí mismos, esperando que priorices sus deseos por encima de tus propias necesidades. ¿Cómo rompo ese patrón?, pregunté. Siendo consistente con tus límites mientras sigues ofreciendo ayuda que genuinamente puedes y estás dispuesta a dar. La clave es no dejarte arrastrar por sus reacciones emocionales ni permitir que la culpa guíe tus decisiones. Me ayudó a redactar guiones para futuras conversaciones y sugirió que los practicara hasta que se sintieran naturales. También discutimos la posibilidad de traer a un terapeuta familiar si mis padres estaban dispuestos, aunque ambas reconocimos que eso podría ser una posibilidad remota. Armada con esta guía profesional, comencé a desarrollar un plan concreto. Pasé horas investigando comunidades de vida para personas mayores en un radio de 30 millas de Seattle. Visité 3 en persona, haciendo recorridos y preguntas detalladas sobre servicios, costos y procesos de solicitud. Un lugar en particular se destacó, Willow Creek Senior Living. No era lujoso, pero estaba limpio, bien mantenido y tenía un ambiente cálido. Los residentes que vi en las áreas comunes parecían comprometidos y contentos. Lo más importante, tenía apartamentos de una habitación disponibles y aceptaba residentes desde los 55 años. Me reuní con la gerente de la comunidad, Brenda, explicando la situación de mis padres con franqueza. Esto es bastante común, en realidad, me aseguró. Muchos de nuestros residentes vienen a nosotros después de reveses financieros o problemas de salud. Tenemos varios programas de asistencia financiera para los que podrían calificar, y podemos trabajar con ellos en un plan de pago para el depósito de seguridad. Tomé docenas de fotos de los apartamentos, las áreas comunes, las instalaciones del comedor y los espacios exteriores. Recogí folletos e información de precios. Incluso grabé un breve vídeo de Brenda explicando los beneficios de la comunidad. Luego vino la planificación financiera. Revisé mi propio presupuesto cuidadosamente, calculando exactamente cuánto podía contribuir mensualmente a la vivienda de mis padres sin comprometer mi propia seguridad financiera. No era una cantidad enorme, pero combinada con su seguridad social y los precios subsidiados de la comunidad, podría hacer que Willow Creek fuera asequible para ellos. Creé una presentación detallada con toda esta información, completa con fotos, desgloses de costos y testimonios de residentes. Quería hacer la opción lo más concreta y atractiva posible. Pero sabía que mis padres no serían receptivos a esta propuesta viniendo solo de mí. Necesitaba aliados, miembros de la familia que pudieran ver más allá de la manipulación emocional y entender las realidades prácticas de la situación. Comencé con mi tía Catherine, la hermana mayor de mi madre, que siempre había sido el miembro más sensato de la familia. He estado preocupada por sus decisiones financieras durante años, me confió la tía Catherine cuando la llamé. Michael y Eleanor siempre han permitido los planes de Ethan sin considerar las consecuencias. Y ahora están tratando de hacer de su mala planificación tu emergencia. ¿Estarías dispuesta a ayudarme a presentarles algunas opciones de vivienda alternativas?, le pregunté. No me están escuchando en absoluto en este momento. Por supuesto, aceptó sin dudarlo. He querido decir algo durante mucho tiempo, y no soy la única.
Tus primos Ben y Emily también han estado preocupados por esas publicaciones en las redes sociales. Saben que debe haber más en la historia. Durante los días siguientes, tuve conversaciones similares con otros parientes que parecían abiertos a escuchar mi versión. No se trataba de poner a los miembros de la familia en contra de mis padres, sino de construir una red de apoyo de personas que entendieran las complejidades de la situación y pudieran ayudar a abogar por una solución razonable. Al final de la semana, había reunido una pequeña coalición de miembros de la familia que estaban de acuerdo en que la mudanza de mis padres conmigo no era la respuesta, pero que también querían genuinamente ayudarlos a encontrar una vivienda estable. La tía Catherine, el tío Paul y mis primos Ben, Emily y Megan prometieron su apoyo. Juntos, planeamos lo que equivalía a una intervención familiar. La tía Catherine ofreció organizarla en su casa, creando un espacio neutral donde pudiéramos presentar la opción de Willow Creek y otros recursos en un ambiente de apoyo. Los invitaré a cenar el domingo, dijo. No sospecharán nada si viene de mí. Nos preparamos cuidadosamente para la reunión, anticipando objeciones y planeando nuestras respuestas. Practiqué mi presentación hasta que pude darla con calma y confianza, incluso frente a posibles arrebatos emocionales. El consejo de mi terapeuta resonaba en mi mente: concéntrate en las soluciones, no en las recriminaciones. No se trata de castigarlos por su comportamiento pasado. Se trata de encontrar un camino a seguir que funcione para todos. La noche antes de la intervención, apenas dormí, repasando escenarios en mi mente y preocupándome por los posibles resultados. ¿Y si salían furiosos? ¿Y si ponían a los otros miembros de la familia en mi contra? ¿Y si esto destruía cualquier posibilidad de reconciliación? Pero debajo de la ansiedad, también sentía algo más, una creciente sensación de empoderamiento. Quizás por primera vez en mi vida, me mantenía firme en mi propia verdad, defendiéndome a mí misma mientras seguía tratando de ayudar a mi familia. Pasara lo que pasara mañana, sabría que había hecho todo lo posible para encontrar una solución que respetara tanto sus necesidades como mis límites. A medida que se acercaba el domingo, me concentré en esta nueva fuerza, recordándome que romper patrones familiares poco saludables no era fácil, pero era necesario, no solo por mi bien, sino en última instancia, también por el de mis padres. El domingo llegó con un nudo de ansiedad en el estómago. Me vestí con esmero con una blusa azul y pantalones negros, profesional pero no intimidante. Empaqué mis materiales de presentación, incluida la carpeta con los folletos de Willow Creek, en mi maletín y conduje hasta la casa de la tía Catherine 2 horas antes para ayudar a preparar todo. ¿Cómo lo llevas?, me preguntó mientras colocábamos sillas en su sala de estar. Nerviosa, admití, pero lista. Has hecho un trabajo increíble preparando todo esto, dijo, apretándome el hombro. Pase lo que pase hoy, quiero que lo sepas. A las 4, nuestro pequeño grupo de apoyo se había reunido. El tío Paul, un contable jubilado, había revisado mis cálculos financieros y estaba de acuerdo en que eran sólidos. Mis primos Ben y Emily ayudaron a preparar los refrescos mientras Megan vigilaba la llegada de mis padres. A las 4:30, puntuales, llegaron en coche. Desde la ventana, vi a mamá alisarse el pelo en el espejo del coche mientras papá revisaba su teléfono por última vez. Parecían cansados, la tensión de las últimas semanas era evidente en sus posturas. Ya están aquí, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. La tía Catherine fue a recibirlos a la puerta. Oí el murmullo de una conversación, y luego la voz de mamá elevándose con sorpresa. ¿Chloe está aquí? No lo mencionaste. Un momento después, entraron en la sala de estar y se detuvieron en seco al ver a los miembros de la familia reunidos. Los ojos de papá se entrecerraron con sospecha. ¿De qué se trata esto, Catherine?, le preguntó a mi tía. Se trata de encontrar una solución para vuestra situación de vivienda, respondió ella con calma. Estamos todos aquí porque nos importáis. La mirada de mamá se fijó en mí. ¿Es cosa tuya? ¿Una especie de emboscada? No es una emboscada, dije, manteniendo la voz nivelada. Es una reunión familiar para discutir opciones y ofrecer apoyo. Por favor, solo escuchadnos. A regañadientes, tomaron asiento en el sofá, con los cuerpos tensos y los rostros en guardia. Di un paso adelante, abrí mi portátil y lo conecté a la televisión de la tía Catherine. Sé que las últimas semanas han sido increíblemente difíciles, comencé. Perder vuestro hogar y vuestra seguridad financiera es traumático,
y entiendo por qué recurristeis a mí en busca de ayuda. Papá intentó interrumpir, pero la tía Catherine levantó suavemente la mano. Déjala terminar, Michael. Continué. Aunque no puedo ofrecer mi apartamento como solución, he estado trabajando duro para encontrar alternativas que, a largo plazo, podrían ser mejores para todos. Comencé mi presentación, mostrando fotos de Willow Creek, explicando los servicios, las actividades sociales, la comunidad de apoyo. Repasé los cálculos financieros, demostrando cómo su seguridad social, combinada con una modesta contribución mensual de mi parte, podría hacerlo asequible. Esta es una comunidad real, enfaticé, no solo una vivienda. Hay gente de vuestra edad con intereses similares. Hay un club de jardinería, mamá, como siempre has querido, y un grupo de ajedrez que se reúne 2 veces por semana, papá. Escucharon en silencio, con expresiones indescifrables. Cuando terminé la presentación formal, la habitación quedó en silencio por un largo momento. Entonces papá habló, con la voz tensa. Así que, has hecho todos estos planes para nosotros sin siquiera consultarnos, decidiendo nuestro futuro como si fuéramos niños. Eso no es, comencé, pero fui interrumpida por un alboroto en la puerta principal. Ethan irrumpió en la sala de estar, con el rostro enrojecido de ira. Sabía que algo pasaba cuando mamá me escribió sobre esta cena familiar. ¿Qué clase de intervención es esta? ¿Intentando enviar a nuestros padres a un asilo? No es un asilo, dije, luchando por mantener la compostura. Y esto no te concierne, Ethan. ¿Que no me concierne? También son mis padres. Se colocó detrás de mamá y papá, poniendo sus manos sobre sus hombros de forma posesiva. No dejaré que los intimides para que se metan en una institución porque eres demasiado egoísta para ayudar. La habitación estalló en discusiones superpuestas. Ethan gritaba acusaciones. Yo intentaba defender mi investigación. Otros miembros de la familia intentaban intervenir. La discusión cuidadosa y controlada que había planeado se estaba descontrolando rápidamente. Entonces, un silbido agudo cortó el caos. Todos nos giramos para ver al tío Arthur, el tío de 80 años de papá, que había estado sentado en silencio en un rincón hasta ahora. Ya es suficiente, dijo, con su rostro curtido y severo. He estado escuchando estas tonterías durante demasiado tiempo. El tío Arthur era el patriarca de la familia, un juez jubilado conocido por sus evaluaciones contundentes y sus principios inquebrantables. Rara vez hablaba en las reuniones familiares, prefiriendo observar en lugar de participar, lo que hizo su intervención aún más sorprendente. Michael, Eleanor, se dirigió a mis padres directamente. Os conozco a ambos desde hace décadas, y he mantenido la boca cerrada sobre muchas cosas a lo largo de los años, pero esta situación ha ido demasiado lejos. Se levantó con la ayuda de su bastón y caminó hacia el centro de la habitación. Habéis pasado años invirtiendo vuestros recursos en las empresas de Ethan, a pesar de toda la evidencia de que estaban mal concebidas. Ignorasteis consejos financieros sensatos de múltiples fuentes. No diversificasteis vuestras inversiones de jubilación. Estas fueron decisiones de adultos que tomasteis. Ethan intentó protestar, pero el tío Arthur lo silenció con una mirada. Y tú, jovencito, te has aprovechado constantemente de la generosidad de tus padres sin demostrar ninguna responsabilidad o rendición de cuentas. Vi tus publicaciones en redes sociales vilipendiando a tu hermana, y me dieron asco. Se volvió hacia mis padres. Ahora os enfrentáis a las consecuencias de esas decisiones y, en lugar de aceptar la responsabilidad, estáis tratando de convertirlo en el problema de Chloe. La misma hija que se ha mantenido a sí misma sin vuestra ayuda desde los 18 años. La hija que ha construido una vida estable a través del trabajo duro y el buen juicio, exactamente las cualidades que deberíais haber estado modelando para ambos hijos. La habitación estaba en silencio absoluto. Nunca había oído al tío Arthur hablar con tanta fuerza, y nadie más de los presentes tampoco. Chloe ha hecho más por vosotros en las últimas semanas de lo que la mayoría de los hijos harían en esta situación, continuó. Ha investigado opciones, ha creado un plan financiero y ha encontrado una comunidad que parece bastante agradable. Francamente, mejor que el lugar al que Ellen y yo nos mudamos el año pasado, y pagamos mucho más por él. Señaló la pantalla, que todavía mostraba imágenes de Willow Creek. Esto no es un asilo ni una institución.
Es una comunidad para adultos activos que quieren disfrutar de su jubilación sin las cargas del mantenimiento del hogar. A Ellen y a mí nos encanta nuestro lugar precisamente por esas razones. El tío Arthur fijó en mis padres una mirada severa. Tenéis una elección aquí. Podéis rechazar la ayuda de Chloe por orgullo y terquedad, o podéis estar agradecidos de tener una hija que se preocupa lo suficiente como para encontrar una solución real, en lugar de simplemente extenderos un cheque para deshacerse de vosotros o dejar que abuséis de ella indefinidamente. El silencio que siguió a su discurso fue profundo. Mis padres parecían atónitos, como si nunca antes hubieran considerado esta perspectiva. Ethan se había alejado de ellos, con el rostro reflejando una mezcla de ira y vergüenza. Finalmente, mamá habló, con voz apenas audible. Nosotros, nunca lo habíamos visto de esa manera. Obviamente, dijo el tío Arthur secamente. Papá se aclaró la garganta. El lugar parece bonito en las fotos, pero no podemos permitirnos. Siquiera miraste el desglose financiero que preparó Chloe, interrumpió la tía Catherine. Con su contribución y los programas de asistencia, podéis. Y varios de nosotros estamos dispuestos a colaborar con los costos iniciales de la mudanza, añadió el tío Paul. No se trata de abandonaros. Se trata de encontrar una solución sostenible. La conversación cambió entonces, volviéndose más práctica y menos emocional. Mis padres comenzaron a hacer preguntas sobre Willow Creek, preguntas genuinas sobre la comunidad, la distribución de los apartamentos, los términos del contrato de arrendamiento. Ethan intentó interponer objeciones varias veces, pero fue cada vez más ignorado a medida que la discusión avanzaba constructivamente sin él. Finalmente, agarró su chaqueta y salió furioso, murmurando sobre la traición familiar. Nadie lo siguió. Después de aproximadamente una hora de discusión, la tía Catherine sugirió que hiciéramos una pausa para la cena que había preparado. Mientras nos dirigíamos al comedor, papá se me acercó vacilante. ¿Sería posible? ¿Podríamos quizás ver este lugar en persona antes de tomar ninguna decisión?, preguntó, su voz carente de su habitual tono autoritario. Por supuesto, respondí, sintiendo una ola de alivio. Puedo organizar una visita esta semana. Eso sería bueno, asintió. 3 días después, recogí a mis padres en casa de la tía Carol y los llevé a Willow Creek. Estuvieron callados durante el trayecto, pero no hostiles, más bien contemplativos. Cuando llegamos, Brenda nos recibió cálidamente y comenzó el recorrido. Me mantuve un poco atrás, dejando que mis padres hicieran sus propias preguntas y se formaran sus propias impresiones. Vi cómo los ojos de mamá se iluminaban al ver las parcelas del jardín comunitario, como papá sentía con aprobación ante la biblioteca y la sala de juegos. Hablaron con varios residentes que dieron opiniones sinceras pero en su mayoría positivas del lugar. El apartamento en sí era más pequeño que su antigua casa, ciertamente, pero luminoso y moderno, con un pequeño balcón con vistas a un patio ajardinado. Ya estaba amueblado con lo básico, una concesión que Brenda había arreglado para facilitar la transición. ¿Qué os parece?, pregunté mientras terminábamos el recorrido. Intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio como lo hacen las parejas que llevan mucho tiempo casadas. No es lo que esperábamos, admitió mamá. En realidad, es más bonito. El costo mensual sigue siendo una preocupación, añadió papá con cautela. He sido transparente sobre cuánto puedo contribuir, dije. Y Brenda tiene listos los documentos para los programas de asistencia financiera. Podemos revisarlo todo juntos. Mientras tomábamos un café en el comedor comunitario, revisamos los números de nuevo. Con mi contribución, su seguridad social y los subsidios disponibles, podían permitírselo, no con lujos, pero sí con suficiente comodidad. Creo que deberíamos intentarlo, dijo mamá finalmente, sorprendiéndonos tanto a papá como a mí. Al menos por unos meses. Papá parecía inseguro, pero asintió lentamente. Supongo que no tenemos muchas opciones mejores. No era la aceptación entusiasta que podría haber esperado, pero era un comienzo, una disposición a probar una solución que respetara tanto sus necesidades como mis límites. El proceso de solicitud tardó unas 2 semanas, durante las cuales mis padres continuaron quedándose con la tía Carol. Hubo momentos de retroceso, momentos en los que papá hacía comentarios sobre ser enviado a otro lugar o mamá suspiraba dramáticamente sobre imponerse a los parientes en nuestra vejez. Pero el impulso hacia Willow Creek continuó.
Ethan permaneció notablemente ausente durante este periodo, sin visitar a nuestros padres ni ofrecer soluciones alternativas. Cuando llegó la aprobación para Willow Creek, envió un mensaje de texto grupal a la familia: felicidades por abandonar a nuestros padres con extraños. Espero que todos durmáis bien por la noche. Nadie respondió. El día de la mudanza fue un asunto familiar. El tío Paul trajo su camioneta para los pocos muebles que mis padres habían conservado de su antigua casa. La tía Catherine y yo desempacamos y organizamos la cocina mientras mamá dirigía la colocación de fotos y recuerdos. Papá se quejaba del espacio más pequeño, pero se animó considerablemente cuando un vecino lo invitó a unirse a la partida de cartas de la tarde. Al anochecer, mientras los últimos miembros de la familia se marchaban, el apartamento comenzaba a parecer un hogar. Me quedé un poco más, ayudando a mamá a organizar su ropa en el armario del dormitorio. Gracias, dijo en voz baja, doblando un suéter, por no rendirte con nosotros. No era exactamente una disculpa por su comportamiento, pero era algo, un reconocimiento de que había ayudado en lugar de abandonarlos, a pesar de sus acusaciones. Sois mis padres, respondí simplemente. Siempre querré lo mejor para vosotros. Al irme esa noche, sentí que se me quitaba un peso de encima, no por completo, pero sí significativamente. La crisis no había terminado, y la dinámica de nuestra familia no cambiaría de la noche a la mañana. Pero habíamos dado un paso hacia una relación más saludable, una basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la culpa. Y por primera vez en semanas, conduje a casa a mi apartamento sintiendo no culpa ni ansiedad, sino una cautelosa sensación de esperanza. 6 meses después de que mis padres se mudaran a Willow Creek Senior Living, conduje hasta allí para nuestro brunch dominical, que ya se había convertido en una cita habitual. La transformación en sus vidas y en nuestra relación era notable, aunque había sido un viaje gradual y a veces accidentado. Mamá me esperaba en el vestíbulo, charlando animadamente con una mujer que reconocí como su vecina de enfrente. Chloe, recuerdas a Bárbara, ¿verdad? Me estaba contando sobre la boda de su nieta el mes que viene en Hawái. La fácil interacción social distaba mucho del aislamiento y la amargura que habían caracterizado a mi madre inmediatamente después de la mudanza. Al principio, se había quedado en su apartamento, negándose a participar en actividades comunitarias o a hacer amigos. No estoy aquí para unirme a un club, había insistido cuando le sugerí que probara el grupo de lectura. Pero los humanos son seres sociales, y la atmósfera acogedora de Willow Creek finalmente había desgastado su resistencia. Comenzó con una asistencia reacia a un taller de jardinería, donde su conocimiento sobre plantas perennes atrajo la admiración de otros residentes. Esa pequeña validación la llevó a una mayor participación, y gradualmente, a amistades genuinas. La adaptación de papá había seguido un camino diferente. Durante el primer mes, se quejaba a diario del tamaño del apartamento, de la comida del comedor, de la sensación regimentada de las actividades organizadas. Pero entonces descubrió que la comunidad tenía un pequeño taller donde los residentes podían dedicarse a proyectos de carpintería, un pasatiempo que había abandonado años atrás cuando las necesidades financieras de Ethan los habían llevado a vender las herramientas de papá. El día que lo visité y lo encontré mostrando con orgullo una caja de joyas hecha a mano a otro residente fue la primera vez que lo vi verdaderamente animado desde antes de que comenzara la crisis familiar. Tu padre va a dar una clase de carpintería para principiantes el mes que viene, me informó mamá mientras caminábamos hacia el comedor para el brunch. Ya están todas las plazas ocupadas. Eso es maravilloso, dije, sinceramente complacida. El orgullo en su voz cuando hablaba de la clase de papá era notable, centrado en sus logros reales en lugar del potencial perpetuo de Ethan. Papá nos esperaba en su mesa habitual, con el periódico en la mano. Se levantó cuando nos vio, una cortesía anticuada que había reanudado en los últimos meses. Ahí está mi chica, dijo, dándome un abrazo breve pero real, otro avance reciente en nuestra relación en proceso de sanación. Mientras nos acomodábamos con nuestro café y pasteles, la conversación fluyó con más naturalidad que en años. Hablamos de mi reciente ascenso en el trabajo, de sus nuevos amigos en Willow Creek, de una próxima producción de teatro comunitario en la que participaban varios residentes. De lo que no hablamos fue de Ethan. Su nombre se había vuelto cada vez más raro en nuestras conversaciones, especialmente después de lo que había sucedido 3 meses después de la llegada de mis padres a Willow Creek. Ethan finalmente se había puesto en contacto con ellos, no con una disculpa u oferta de ayuda, sino con otra propuesta de negocio,
una empresa de criptomonedas que, según prometió, recuperaría todas sus pérdidas y más. Les había pedido $5.000 como capital inicial, asegurándoles que se multiplicarían por 10 en cuestión de meses. Para mi inmenso alivio y sorpresa, se habían negado. Hemos aprendido la lección sobre mezclar familia e inversiones de negocios, me dijo papá más tarde, con una nueva sabiduría en sus ojos. Además, ahora vivimos con un presupuesto fijo. Ese presupuesto fue una de las bendiciones inesperadas de su nueva situación. Los costos estructurados de Willow Creek, combinados con el asesoramiento financiero de Sofía García, habían obligado a mis padres a vivir dentro de sus posibilidades, quizás por primera vez en décadas. La contribución mensual que yo proporcionaba era lo suficientemente modesta como para no forzar mis finanzas, pero lo suficientemente significativa como para darles comodidad y seguridad. La reacción de Ethan a su negativa había sido previsiblemente amarga. Había cortado el contacto con todos nosotros, mudándose a Austin para otra oportunidad de startup. La última noticia, a través de un primo lejano que lo seguía en Instagram, era que estaba triunfando en ventas de tecnología. Si eso era cierto o una más de sus exageraciones, ninguno de nosotros lo sabía con certeza. Recibimos una carta de Linda y Bill ayer, mencionó mamá mientras terminábamos nuestra comida. Están pensando en mudarse a un lugar como este en Arizona. Nos pidieron nuestra opinión sincera. ¿Y qué les dijisteis?, pregunté, curioso. Que requiere un poco de adaptación, pero que ha sido bueno para nosotros, respondió papá pensativamente. Tener nuestro propio espacio pero con una comunidad integrada, no tener que preocuparse por las reparaciones del hogar o el jardín. La previsibilidad financiera. Mamá asintió. Le dije a Linda, no es lo que esperábamos para esta etapa de nuestras vidas, pero quizás eso está bien. A veces lo inesperado resulta mejor que el plan. Casi me atraganto con el café al oír esta declaración filosófica de mi madre, antes tan rígida. La mujer que una vez había insistido en que solo había una forma correcta de vivir, la suya, ahora abrazaba la adaptabilidad y los caminos inesperados. Después del brunch, paseamos por los jardines comunitarios, donde mamá me mostró con orgullo las plantas de tomate que estaba cuidando. Papá se excusó para su partida de ajedrez habitual con Walter del tercer piso, dándome un momento a solas con mamá. «Sabes», dijo mientras nos sentábamos en un banco junto a una pequeña fuente, «te debo una disculpa». Una de verdad. Esperé en silencio, dejándola encontrar sus palabras. Cuando lo perdimos todo, estaba tan asustada y enojada, sobre todo conmigo misma, aunque no podía admitirlo entonces. Tomamos decisiones terribles con nuestro dinero, confiando ciegamente en Ethan cuando toda la evidencia decía que no debíamos. Retorció su anillo de bodas, un hábito nervioso de la infancia. Era más fácil culparte a ti por no rescatarnos que enfrentar nuestros propios errores. Entiendo que tuvieras miedo, dije suavemente. Simplemente no podía sacrificar mi propia estabilidad para arreglar una situación que no era de mi creación. Ahora lo sé. Tenías razón al mantenerte firme. Me miró directamente, algo que había sido raro en nuestra relación. Estoy orgullosa de ti, Chloe. No solo por tu éxito, sino por tu fortaleza. Tu padre y yo nunca te dimos mucho apoyo, y sin embargo, construiste esta vida increíble para ti. Y luego, a pesar de cómo te tratamos, encontraste una manera de ayudarnos que funcionó para todos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo, no solo de mis logros, sino de los obstáculos que había superado sin su apoyo, finalmente me era dado libremente. Significa mucho oírte decir eso, logré decir. Debería haberlo dicho hace años, y muchas veces desde entonces. Tomó mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte. No puedo cambiar el pasado, pero espero que podamos seguir construyendo algo mejor en el futuro. Mis sesiones de terapia con la doctora Evans me habían preparado para muchos resultados en este drama familiar, pero el crecimiento y la reconciliación genuinos habían parecido el escenario menos probable. Sin embargo, aquí estábamos, no perfectos ni mucho menos, pero evolucionando de maneras que no me habría atrevido a esperar 6 meses antes. Los cambios no solo estaban en mis padres, sino también en mí. Había crecido a través de esta dura prueba. Mantener mis límites firmes había sido aterrador al principio, pero cada vez que los mantenía con éxito, mi confianza crecía. Me volví más asertiva en el trabajo, más selectiva con las relaciones personales en las que invertía,
más cómoda diciendo no sin culpa ni explicaciones excesivas. Mi relación con la familia extendida también se había transformado. Aquellos que se habían puesto de mi lado durante la crisis, la tía Catherine, el tío Paul, mis primos que reconocieron las tácticas de manipulación, se habían convertido en aliados más cercanos que nunca. Cenábamos juntos mensualmente ahora, disfrutando de una calidez y autenticidad que nuestras reuniones familiares más grandes siempre habían carecido. Otros, los que se habían sumado con culpa y juicio sin entender la situación, se habían desplazado a la periferia de mi vida. Mantenía un contacto educado, pero no invertía energía emocional en su aprobación o comprensión. Lo más sorprendente fue que estos límites no habían disminuido mi capacidad de compasión. La habían mejorado. Al proteger mi propio bienestar, tenía más recursos genuinos para ofrecer a los demás. Mi ayuda a mis padres ahora provenía de un lugar de amor y elección, no de obligación y culpa. La diferencia era palpable en cada interacción. Mientras mamá y yo caminábamos de regreso para encontrarnos con papá para nuestra despedida, ella mencionó casualmente, estamos pensando en organizar una pequeña reunión navideña aquí en diciembre. Nada lujoso, solo la familia en la sala comunitaria. ¿Nos ayudarías a planificarla? Hace 6 meses, una solicitud así habría desencadenado una ansiedad inmediata. ¿Qué exigencias seguirían? ¿Qué críticas a mis esfuerzos? ¿Qué comparación con la naturaleza más generosa de Ethan? Ahora, simplemente podía apreciarla por lo que era, una invitación a celebrar juntos. Me encantaría, dije honestamente. Conduciendo a casa esa tarde, reflexioné sobre el viaje del último año. De la crisis a la confrontación y a la reconstrucción cautelosa, había sido el periodo más desafiante de mi vida adulta. Sin embargo, no cambiaría el crecimiento que había catalizado en mí y en mis padres, en nuestra relación. El apartamento que había sido el catalizador de tanto conflicto me dio la bienvenida a casa, todavía mi santuario, pero ya no mi fortaleza contra la intrusión familiar. Podía disfrutarlo plenamente ahora, sin la corriente subterránea de culpa que antes había teñido mi independencia. Esa noche, me senté en mi balcón viendo el atardecer, sintiendo una paz que me había eludido durante demasiado tiempo. La situación no era perfecta. La vida real rara vez lo es. Ethan seguía distanciado, y ocasionalmente mis padres todavía caían en viejos patrones de comparación o manipulación. Pero ahora teníamos herramientas para reconocer y redirigir esos momentos, para elegir interacciones más saludables. La lección más valiosa que había aprendido a través de todo esto fue que establecer límites no es egoísta, es necesario para relaciones auténticas. El amor verdadero incluye el respeto por la autonomía y las necesidades de cada persona. Ayudar a los demás no debería requerir sacrificarse a uno mismo. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es decir no a una petición para poder decir sí a una solución mejor. Mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, pensé en todas las personas que ven este vídeo y que podrían estar enfrentando desafíos similares con las expectativas familiares y los límites. Si mi historia ha resonado contigo, espero que te dé el coraje para honrar tus propias necesidades mientras encuentras formas compasivas de ayudar a quienes amas. No es fácil, pero es posible romper patrones poco saludables y construir algo más sano. Si has enfrentado una situación como la mía o si estás en medio de una en este momento, deja un comentario abajo. Comparte lo que te funcionó o pide apoyo. Esta comunidad tiene mucha sabiduría que ofrecerse mutuamente. Y si esta historia te ayudó de alguna manera, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más experiencias de la vida real que podrían hacer tu propio viaje un poco más fácil. Gracias por escuchar mi historia. Recuerda, la familia es importante, pero tú también lo eres. Y los lazos familiares más fuertes se construyen sobre el respeto mutuo, no sobre el sacrificio y la obligación. Cuidaos mucho, y nos vemos en el próximo vídeo.